Bueno, vamos a hablar un poco de la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Esta palabra que tanto se usa, de la que tanto se habla y se usa en electrónica. Vamos a tratar de aprender un poquito qué es, definirla y cómo se usa. Básicamente, a grandes rasgos, es la manera de hablar de un conductor o una resistencia, pero cuando tenemos corrientes alternas, o sea, cuando tenemos tensiones que cambian en función del tiempo. Si en corriente continua, o sea, valores instantáneos, hablamos de resistencia, cuando estemos analizando en función del tiempo y nos manejemos con corrientes alternas, vamos a hablar de impedancia. Antes de meternos de lleno en impedancia, tenemos que recordar un poquito sobre números complejos. Un número complejo es aquel que tiene una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, el número x es igual a A más JB. A sería nuestra parte real. B sería nuestra parte imaginaria. Y J es mi número imaginario. Usamos J porque en electrónica se usa J en vez de I, pero es el I, es el número I, que es raíz de menos 1. Es el número imaginario para hacer a este término un número imaginario y en total a este número, la suma de estos dos términos, hacer o conformar el número complejo. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Esto se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar como cualquier otro número, con las consideraciones de que es un número complejo y hay que respetar sus particularidades. Entonces, ¿qué es la impedancia? Bueno, la impedancia se representa como un número complejo. Z es la letra que se usa para hablar de la impedancia. Es igual a una parte real o una parte resistiva más o menos J por una parte reactiva o imaginaria. Entonces, matemáticamente hablando, mi impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria. Electrónicamente hablando, mi impedancia tiene una parte resistiva y una parte reactiva. La parte reactiva vamos a anotar acá, parte reactiva. Y esta es mi parte resistiva. Si este signo es más, mi parte reactiva es inductiva. Y si este signo es menos, mi parte reactiva es capacitiva. Así de fácil. Entonces, vamos a decir si es positiva, es inductiva. Y si es negativa, es capacitiva. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si mi parte reactiva es positiva, o sea, R más JX, por ejemplo, 3 más J2, tengo 3 de parte resistiva, 3 ohms de parte resistiva, y tengo 2 de parte inductiva. O sea, ese conductor tiene una parte inductiva, o sea, es también un inductor. Aparte de ser una resistencia, es un inductor. Tiene una parte resistiva y tiene una parte inductiva. Las impedancias se representan con un rectángulo. Y en el ejemplo que hablábamos recién, esto internamente tiene una resistencia y tiene una bobina o inductor. En cambio, si esto es negativo, va a ser capacitiva la parte reactiva. O sea, esto internamente tiene una resistencia y aparte tiene un capacitor. O sea, está constituido de tal manera que hay en algún lugar una condición de la construcción geométrica y física de esto que genera dos placas enfrentadas de algunas dimensiones X que hacen que tenga una parte
que hacen que tenga una respuesta capacitiva, aparte de su parte real o resistiva, que tiene de por sí el conductor. En una resistencia pura, que es difícil de encontrar, pero vamos a suponer que es ideal, una resistencia ideal, tengo solo parte resistiva. Entonces mi impedancia es solo una resistencia. Entonces no hablamos de impedancia, sino que hablamos de resistencia conductor. Bueno, en un capacitor ideal, la parte resistiva es 0 y tengo solamente parte reactiva negativa porque solo tengo un capacitor. En un inductor ideal, de vuelta, la parte resistiva es 0 y acá tengo más J y la parte inductiva que me genera al inductor o la bobina. Bien. Como todo número complejo, lo podemos representar con fasores. Entonces decimos, tengo mi parte resistiva, tengo mi parte inductiva. Vamos a hacerlo al revés. Tengo R acá, mi parte resistiva, y tengo X acá, mi parte inductiva. Hago la suma de estos dos vectores, suma vectorial, y tengo mi fasor resultado que me representa a mi impedancia. Este fasor es mi impedancia Z. Y obviamente, como todo vector o todo fasor, tiene un ángulo y tiene un módulo. El módulo es la longitud y tiene un ángulo. Y fíjense que cuanto mayor es el ángulo, mayor es la parte reactiva. Si mi impedancia o mi conductor es puramente resistivo, o sea, solo una resistencia, el ángulo este va a ser 0, este fasor va a estar pegado acá y va a ser solo una resistencia. No tiene nada de componente reactiva. De igual manera pasa si esto solamente es un capacitor ideal o solamente es un inductor real. Si solamente es un inductor, voy a tener el fasor vertical y no voy a tener componente reactivo, o sea, componente horizontal. Y capacitor lo mismo, pero voy a ver la flechita para abajo. Esta sería la explicación básica de qué es una impedancia. Obviamente se las puede asociar las impedancias en serie, en paralelo, como cualquier conductor, como cualquier capacitor, como cualquier inductor. Y hay que tener en cuenta que es muy importante hablar de impedancias, principalmente cuando estamos hablando en corrientes alternas, porque como sabemos, en una corriente alterna, un capacitor o un inductor no se comportan igual que si hablamos simplemente de una resistencia pura, en el cual nos va a dar valores estáticos y no va a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, importantísimo el concepto de impedancia. Se usa muchísimo cuando estamos en comunicaciones, en líneas de transmisión, en donde tengo impedancia controlada, el famoso impedancia controlada. ¿Qué es el impedancia controlada? Bueno, es cuando yo sé que mi equipo, en uno de sus puertos, ya sea entrada, salida, sean los dos, tiene una determinada impedancia, un valor fijo conocido de impedancia, y que cuando yo voy a enchufar para alimentar o para tomar la señal de ahí, tengo que darle el mismo valor de impedancia para no sufrir desadaptaciones por diferencia de impedancias. Entonces, si yo tengo un equipo, tengo por ejemplo un preamplificador que tiene impedancia de salida 100 ohms y tengo después mi amplificador con impedancia de entrada de 100 ohms, la adaptación es buena porque tienen la misma impedancia. Ahora, si las impedancias son distintas, por ejemplo uno tiene 100 y el otro tiene 200, bueno, voy a sufrir una desadaptación y no voy a estar transmitiendo la señal al 100%. Pero eso vamos a dejarlo para otro video. Nos vamos a quedar solo con esto por ahora. Concepto de impedancia, parte resistiva, parte reactiva, positiva o negativa, inductiva o capacitiva.